Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Vamos a comenzar a trabajar con nuestro pequeño proyecto de inventario. Vamos a trabajar con una sola entidad. No vamos a trabajar con más. La idea es no saturarlos ahorita. Voy a empezar parte por parte. Primero los voy a dejar con una sola entidad que no tiene ningún tipo de relación. Luego vamos a ver cómo tomamos esas entidades y las relacionamos. Y vamos trabajando poco a poco. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una entidad. Esta entidad yo le puse como nombre usuario. Definimos nuestra clase llamada usuario. Esta clase usuario, ¿dónde debe estar definida? Resulta que como estamos trabajando con conceptos de hexagonal y vertical slice, estamos súper emocionados del tema. Entonces tenemos nuestro módulo de usuarios, donde ese módulo de usuarios tenemos nuestras tres carpeticas o nuestras tres capas del modelo de la arquitectura hexagonal o arquitectura de puertos, ¿cierto? Y adaptadores. ¿Qué tenemos acá? Dentro de la aplicación tenemos definido interfaces y repositorios. Ya les voy a explicar qué es cada cosa de estas. Tenemos dentro de la aplicación definido los servicios. Tenemos dentro del dominio las entidades. Y tenemos dentro de infraestructura los repositorios. Entonces vamos a trabajar un concepto de servicio repositorio. Vamos a ver de qué manera impacta toda esta carreta en la producción. ¿Cómo hacemos nosotros para unir todas esas piezas y poder garantizar que nuestra aplicación sea desacoplada y funcione de manera armónica? ¿Listo? Entonces vamos allá. Primero, expandir todo esto. Lo primero que voy a hacer es definir mi repositorio. En este punto vamos a tener varios cambios significativos. Ya no vamos a tener un repositorio genérico que me va a servir para todas las entidades. No, vamos a desacoplar esto. Entonces, al desacoplar esto, vamos a tener un repositorio para cada módulo. ¿Por qué vamos a tener un repositorio para cada módulo? Porque es que nosotros podemos implementar métodos diferentes o no necesitamos implementar un método en algún módulo. Entonces, ¿se acuerdan de los principios SOLID? Que me decían que no se obliga a implementar métodos de interfaces si no los voy a usar. Entonces, ahí se aplicaba un principio SOLID, que es el principio de la segregación. Entonces, estoy definiendo mi repositorio y user repository. ¿Qué va a tener este señor? Tareas propias para el repositorio con el manejo de los datos. Aquí estoy trabajando de manera asincrónica. Es un trabajo mucho más eficiente que trabajar con ciclos. Aquí ya tenemos asincronía. Vamos a trabajar con el await que trabajamos anteriormente en JavaScript. Entonces tenemos una tarea la cual me va a retornar el usuario. ¿Okay? Me va a retornar el usuario. Tengo un método que se llama getByIdAsync. El objetivo de este método es obtener un usuario por el ID. Tenemos por acá un enumerable, el cual se va a encargar de poder obtener la información de todos los registros. Ustedes recuerdan cuando empezamos a ver C# y empezamos a trabajar con el tema del INCUB, que vimos dos clases, el enumerable y el equerable. Pues aquí ya es donde empiezan a cobrar vida estos dos señores. Tenemos aquí un método para agregar usuarios, para remover, para actualizar y para salvar de manera asincrónica. Resulta que estos señores son contratos que no están implementados. Tenemos por acá nuestros servicios. Recuerden que los servicios son aquellos elementos o los famosos casos de uso, ¿cierto? Recordemos que los casos de uso son requerimientos del usuario.
son como esas historias de usuario. Entonces, acá básicamente lo que estoy diciendo es que voy a crear un servicio que se encargue de registrar usuario con tareas. Bueno, y él me va a recibir el nombre del usuario y el correo electrónico. ¿Por qué? Porque mi entidad tiene 3 atributos. El primero de ellos, el ID, el segundo de ellos, el nombre, y el tercero, el correo electrónico. Aquí tenemos en la parte superior el Data Annotation, donde yo le estoy especificando a este señor, el Entity Framework, que esta entidad va a tener una referencia con mi base de datos con la tabla llamada User, donde él va a asumir que este señor que se llama ID, eso lo hace el Entity Framework por defecto, cuando nosotros tenemos una propiedad ID, él sabe que esa va a ser la llave principal, si nosotros no la hemos configurado. Donde aquí estoy definiendo atributos nombre y correo electrónico, aquí estoy definiéndoles que por defecto sea vacía para evitar no neighbor. ¿Listo? Tenemos actualizar, eliminar, tenemos obtener usuario por ID de forma sincrónica y tenemos consultar todos los usuarios, ¿ok? Todos los usuarios. En este momento simplemente he definido interfaces, contratos. Ahora, tenemos que implementar el repositorio. ¿Cómo implementamos el repositorio? En una clase. Dentro de esta clase, yo le voy a decir a este señor, venga, necesito que implemente todos los métodos. Como el repositorio es el que está dentro de el tema de comunicación con la base de datos y con mi fuente de datos, yo tengo que inyectar el contexto, el app context, que ese es el señor que ya configuramos nosotros previamente, donde indicamos y verificamos qué versión tenemos en la base de datos, la conexión y demás. Luego, por acá tenemos, como estoy implementando User Repository, pues tengo que definir cada uno de los elementos. Entonces aquí es donde entra la maravillosa idea de utilizar Entity Framework, donde nos va a resumir un montón de cosas. La primera cosa es que acá, que por medio de una sincronía, puedo llamar de users. ¿De dónde sale users? Este señor sale del app context. Resulta que en el app context yo debo definir este elemento que es un dbset. ¿Y qué es un dbset? En su documentación van a encontrar una definición de dbset. Dice que el dbset representa una colección de entidades de un tipo específico en el contexto, ¿okay?, de la base de datos. Esencialmente es la representación en código de una tabla. Easy, easy. Deben tener en cuenta. Características principales: operaciones con CRUD, con link CRUD, con change tracking y con lazy logic, cargas perezosas. ¿Okay? Entonces, defino mi dbset. Donde al definir el dbset, le digo, este señor va a estar referenciado ¿con quién? Con mi entidad usuario. Y el nombre, muy importante, por buena práctica, los dbset deben estar en plural. Users. Step user. Siempre debemos tener esta referencia apuntando a usuario. Obviamente aquí a nivel de consola. Cuando estemos trabajando en el módulo del Entity Framework ya va a cambiar. ¿Okay? Entonces, con esto tenemos que directamente en el repositorio inyectamos el app context. ¿De dónde lo inyectamos? ¿Qué pasa, Don Keiner? ¿Estoy contando un buen chiste o qué? Cuando estén presentando el proyecto también les cuento un buen chiste. Entonces, tenemos de dónde sale el DB context o el contexto. El contexto lo inyecto desde mi programa principal cuando hago la instancia y llamo los métodos necesarios para conectarme a la base de datos. Recordemos que nosotros tenemos por acá en el DB Context Factory, estoy retornando el app DB Context.
que el app-db-context ya contiene la conexión establecida con mi base de datos y todo salió correctamente. Donde ya voy a tener la posibilidad por medio de linku, por medio de expresiones linku, de poder hacer operaciones específicas. Y esto sucede gracias a quién, a que nosotros estamos utilizando primero clases que son enumeradas, interfaces, estamos trabajando todo lo relacionado al Entity Framework y esto nos va a ayudar a ahorrar un montón de escritura en el código, específicamente cuando estamos trabajando con inserciones, actualizaciones. Ya no vamos a tener que escribir queries nativas. Obviamente, si queremos escribir una query nativa, lo podemos hacer. En este caso, no. El Entity Framework ya tiene unos métodos establecidos. En este caso, le estoy diciendo first or default async. Encuéntreme el primero, donde el ID coincida con el ID. Y él automáticamente me va a devolver un usuario, un objeto de tipo usuario. Y ese objeto de tipo usuario, ¿qué va a contener? La información del usuario que encontró. Aquí tenemos el get or async, donde básicamente por medio de toList async, él me va a retornar un enumerable, el cual va a contener la información de todos los usuarios que se encuentran en ¿dónde? En la base de datos. Donde acá voy a tener la inserción, acá acompañada con el update. Esto lo utilizamos específicamente cuando estamos trabajando de manera temporal, a nivel de bases de datos temporales, y aquí ya escribimos los datos. Tenemos el remove, que lo vamos a utilizar para poder eliminar información de la base de datos. Aquí ya no tenemos que ponernos a construir una sentencia SQL de delete, no, ya no. Aquí el Entity Framework se va a encargar de hacer esto solo, siempre y cuando nosotros le pasemos la información necesaria. En este caso le estoy pasando la entidad que es el objeto que va a contener la información que va a borrar. Y aquí tenemos el método de asincrónico de salvar la información. Luego aquí los servicios pues, implementa la interfaz de servicio, donde la única manera de poder interactuar entre mis datos y el repositorio es a través del servicio. ¿Qué tenemos acá? Aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Consultar usuario así. Recuerde que ese método está definido ¿en dónde? Está definido por acá. Y ese método me devuelve un numerero. Entonces, de acuerdo a esto, yo llamo de mi repositorio, porque el repositorio es el que se encuentra en el límite de mi arquitectura para hablar con quién, con la fuente de datos. Y yo necesito usar ese señor, ese intermediario. Entonces le digo, venga, retórneme al repo.get or async. Y notemos que este señor es de tipo enumerable user. ¿Por qué lo sabe? Porque ya tenemos nosotros una referencia por acá establecida, hemos hecho un montón de cosas y hemos establecido referencia entre cada una de las interfaces. ¿Okay? Aquí tenemos registrar usuario con tarea. Con tarea, ¿por qué? Porque la idea es que más adelante vamos a crear otra entidad de tareas como hacer un to-do en el cual estemos relacionando tareas con usuarios, pero por ahora solo metí usuarios. Entonces, acá simplemente voy a consultar todos los usuarios. ¿Okay? Voy a utilizar esta expresión para verificar si el correo electrónico que estoy intentando registrar ya existe. Donde si el correo electrónico ya existe, yo voy a decir, venga, no puede registrar ese usuario porque ya está en mi base de datos. Ya estoy validando información en mi base de datos. En caso de que esto no pase, ¿qué va a suceder? Voy a crear un objeto de tipo var, donde voy a definir que es de tipo user y voy a guardarle tanto el nombre como el correo. Y acá es donde voy a hacer el proceso de mandar la información a la base de datos.
Y eso se va a encargar de hacerlo ¿quién? El add y el update. ¿Ok? Si yo necesito guardar en memoria, pues puedo omitirse estos elementos. Realmente, pues, cuando uno trabaja con memoria, a veces no es tan buena práctica, pero sí podría ayudarnos en el momento de data, que no se pierda información al momento de perder una conexión a base de datos. Aquí tenemos la actualización, donde cuando yo voy a actualizar un dato, me pide el ID, el nuevo nombre, el nuevo correo. Donde lo primero que voy a hacer es a verificar si el usuario que estoy tratando de modificar existe. Si el usuario es nulo, es decir, no encontró nada, entonces usuario no encontrado. ¿Ok? Usuario no encontrado. En caso de que sí exista, pues voy a decirle que user, un punto nombre, póngale nuevo nombre, nuevo correo y haga el update. Y por último haga el save async. Ese save async, cuando yo hago el proceso de actualización, se va a encargar de enviar la información del objeto a la base de datos actualizada. Tenemos el eliminar, que básicamente es lo mismo. Verifico que el usuario exista. Si el usuario no existe, entonces botamos este error, invoco el remove y salvo asincrónicamente para que se actualice la base de datos. Y por último, tenemos por acá el obtener usuario por ID en forma sincrónica, donde se va a retornar un usuario, objeto usuario, basado en el ID. Entonces, fijémonos que aquí ya tenemos una implementación completa de un CRUD. Ahora, ¿cómo sabe mi programa que tiene que entenderse con la tabla de usuario? En los archivos compartidos, siempre vamos a trabajar en los archivos compartidos este tipo de información, donde tenemos la configuración de mi builder del modelo. Acordémonos que cuando nosotros definimos el DB-context, por acá tenemos una sobreescritura de este método. Al sobreescribir este método, le estamos diciendo que, por favor, tome como referencia cada uno de los elementos que se encuentran en configuración de manera automática. Esto quiere decir que al momento de que nosotros tengamos especificado cada uno de los elementos, pues él automáticamente va a vincular todos los archivos de configuración. Y esos archivos de configuración, pues los tenemos que definir nosotros si queremos que el Entity Framework nos ayude de manera sencilla. ¿Qué contiene el archivo de configuración? Lo que les venía mencionando en la documentación. Tenemos la implementación del Entity Type Configuration, donde tenemos referencia con la entidad. Tenemos la implementación del método de configuración y aquí vamos a tener el builder, donde aquí estoy especificando primero el nombre de la tabla que quiero que se referencie en mi base de datos, el hash key que estoy definiendo la llave primaria. Tenemos esta propiedad para el nombre y para el correo electrónico, donde le estoy diciendo que va a ser requerido y una longitud máxima. Ya con esto podemos irnos a nuestro programa principal, donde en nuestro programa principal lo primero que tenemos que hacer es crear mi objeto de contexto, donde ese objeto de contexto va a llamar a DevFactory.create. Y este señor allá en el código nos está retornando un app context. Lo almaceno acá. Luego le inyecto al repositorio el contexto. Y luego al servicio le inyecto el repositorio. ¿Cómo sé que al repositorio le debo inyectar el contexto? Sencillo, porque si estamos revisando por acá, el repositorio me recibe ¿qué? El contexto. ¿Y cómo sé que al servicio le debo inyectar el repositorio? Porque por acá estoy enviando o recibiendo por parámetro el repositorio. ¿Okay? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ya tener aquí un menú principal, donde le digo, primero, crear usuario. Pido los datos del usuario. Luego llamo el servicio.
el servicio me va a recibir el método, me va a recibir el nombre y el correo electrónico, ¿no? Acá me dice usuario registrado. La segunda opción, consultar usuarios de forma sincrónica. Él me va a retornar una lista y yo puedo recorrer esa lista y puedo mostrar la información del ID, nombre y el correo electrónico. El actualizar me va a pedir la información, el ID, el nuevo nombre, el nuevo correo electrónico. Luego le paso los datos y ya el eliminar, simplemente solicito el ID del usuario y le devuelvo el ID del usuario al método de eliminar para que se ejecute. Por último, tenemos el obtener usuario por ID, donde recibo acá, leo, pido la información del ID, invoco el servicio, invoco el método, le paso el ID. Si es diferente, anulo, mando a imprimir y si no, no encontrado. Y por último, pues hago un break. Y acá, si el usuario ingresa un valor que no se encuentre dentro de las opciones del menú, le va a imprimir no válido. Entonces, por acá, no sé, voy a revisar esto. Yo tengo acá la opción número 1. Yo soy Holger, JJ Pardo, con gmail.com, no sé acá. Usuario creado. Si vengo acá para mi base de datos, está. ¿Ok? Lo mismo si yo quisiera, no sé, dos. Estoy accediendo a la información que está en la base de datos. Si yo digo buscar por ID, no sé, 5, 1. Ah, es que no existe. 5, está. Y de esta manera tengo un CRUD completo. Obviamente, pues hasta ahora es simplemente cómo agregar, cómo editar, cómo listar y cómo buscar. Falta un montón de cosas que, pues obviamente el proyecto les abrirá ese horizonte porque tendrán que investigar mucho y leer bastante.